Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15. Y vamos a darle lectura, hermanos, a partir del verso 22. Para ser exactos, le voy a dar lectura al verso 22 y ustedes, unánimes, juntos y a una voz, le dan lectura al verso 23. Amén. Éxodo capítulo 15, a partir del verso 22. Su servidor le da lectura al verso 22 y toda la iglesia a una voz le da lectura al versículo 23. Para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. ¿Puede ocupar su lugar por un momento? Al leer esta porción de las Escrituras, podemos basar el título de este mensaje. Y el título de este mensaje es Aguas Amargas. ¿Cuál es el título, hermanos? El título es Aguas Amargas. Y se basa precisamente en el verso 23 del capítulo que hemos leído, que dice así: Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran ¿qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara significa amargura. Y cuando el pueblo de Israel llega a este lugar, se da cuenta que están frente a aguas amargas. Las aguas amargas son las que no queremos tomar, tan amargas que es un desagrado probar. Sin embargo, en nuestro desierto son las únicas que hay. Vamos a ver en este mensaje qué son las aguas amargas y también vamos a mirar cómo podemos atravesarlas. Ya que si leemos con atención, hermanos, las aguas amargas eran las únicas que estaban ¿dónde? Que estaban en el desierto. No habían otras aguas, solamente estaban aguas amargas. ¿Qué son las aguas amargas, hermanos? Para ustedes, ¿qué son las aguas amargas? Las aguas amargas son aquellas que no es de buen gusto probar. Cuando usted prueba algo amargo, obviamente, usted luego lo rechaza, ¿no? Lo vomita de su boca, porque es algo que no se puede tomar. Es un desagrado probar. Y sin embargo, son las únicas que hay en nuestro desierto. Las aguas pueden significar problemas. En la Biblia, hermanos, encontramos distintos pasajes, distintos versículos donde nos habla acerca de aguas, y estas aguas simbolizan en su mayoría purificación, pero también puede simbolizar o puede significar problemas. Amén. Las aguas significan problemas. Y las aguas de Mara, ya dijimos qué significa Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. Es decir, amargas. Entonces, si juntamos estos dos significados, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por aguas amargas, en otras palabras y en simples palabras,
La respuesta de qué son las aguas amargas es problemas de amargura. Problemas en nuestra vida que traen ¿qué? Amargura, dolor, aflicción, angustia. Entonces, cuando decimos ¿qué son las aguas amargas? Significa problemas que traen amargura a nuestra vida. ¿Cuántos de aquí hemos atravesado alguna vez por aguas amargas? Yo sé que todos, la mayoría, incluso algunos de los que están aquí hoy en este lugar, están atravesando por aguas amargas. O tal vez han atravesado ya el valle o el desierto de aguas amargas y le damos la gloria a Dios por ello, porque aquellos problemas amargos los hemos atravesado, gracias a Dios, bendito Dios. Pero vemos muchos que estamos en este lugar que son las únicas aguas que hay en nuestro desierto, que no hay más, que miramos a la derecha, miramos a la izquierda y no miramos aguas dulces, aguas que sacien la sed, aguas que satisfagan nuestra sed, sino que solamente nos encontramos en nuestro desierto con aguas amargas. Habemos muchos que estamos pasando por problemas, por dificultades, por enfermedades, por aflicciones, que traen ¿qué? ¿Traen felicidad? ¿Traen alegría? No, al contrario, traen amargura para nuestra vida. Y esto lo miramos con el pueblo de Israel, hermanos. En este pasaje, en este ejemplo que estamos tomando como introducción, que se encuentra en Éxodo 15. En Éxodo 15, hermanos, vamos a encontrar al pueblo de Israel después de atravesar el Mar Rojo. Si usted ahí sigue con la mirada el pasaje escritural de Éxodo 15, se va a dar cuenta que en Éxodo 15 nos empieza a hablar acerca del cántico de Moisés y de María. Este cántico, hermanos, que fue de gozo, que fue de gratitud. Imagínense ustedes al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo, dejando a sus enemigos atrás. Incluso con sus ojos pudieron ver la mano poderosa de Dios cuando Dios les hizo la promesa: yo destruiré a tus enemigos. Y los israelitas pudieron ver con sus ojos cómo los egipcios fueron sepultados, ¿verdad? Fueron sepultados en el Mar Rojo. Los israelitas miraron a sus enemigos destruidos por la mano poderosa del Dios de Israel. Y ellos acababan de atravesar este problema, hermanos. Tantos problemas que ya habían atravesado en Egipto, tantas aflicciones que el faraón les había puesto sobre ellos, tantas cargas pesadas. Ser esclavos en Egipto no fue nada fácil. ¿O se lo imagina que fue fácil? Ser esclavo en Egipto no fue nada fácil. Fue todo lo contrario, difícil, amargo, como las aguas amargas que ellos tuvieron que probar, que ellos tuvieron que atravesar ahí en Egipto. Y saliendo de aquel lugar, ellos se sintieron contentos, gozosos, pero inmediatamente se enfrentan a un siguiente problema: el Mar Rojo. Un mar tan inmenso que parecía que los israelitas habían llegado a un callejón sin salida. Y los egipcios, los carros del faraón venían atrás con toda la fuerza, con toda la potencia para derribar, para destruir a todo israelita. Y los egipcios angustiados, atravesando nuevamente ¿qué? Atravesando nuevamente un problema, atravesando nuevamente un agua amarga. Pero el Señor nuestro Dios, con brazo fuerte, brazo extendido, abrió el mar en dos partes y los israelitas pudieron atravesar aquel lugar por tierra seca. Por tierra seca. Y cuando ellos atravesaron aquel Mar Rojo y mirar a sus enemigos que fueron destruidos, qué maravilla de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos le damos la gloria a nuestro Dios
por sus grandes proezas, por sus grandes maravillas. Al mirar esto, los israelitas engrandecieron a Dios, cantaron a Dios, se sintieron contentos. Y es que, ¿cómo no, hermanos? Si acabábamos de atravesar por una esclavitud que nos fatigaba, y es que, ¿cómo no? Si los israelitas acababan de pasar por problemas difíciles y fuertes en aquel lugar, ¿cómo no iban a alzar su voz? Iban a cantar con gratitud, iban a alzar sus manos, iban a darle la gloria a Dios. Y aquí encontramos entonces al pueblo de Israel en Éxodo 15 atravesando por aguas dulces. Porque no todo es amargo en la vida, ¿verdad? No todo es amargo en la vida. También en la vida encontramos aguas dulces, momentos alegres, momentos de felicidad, momentos en los cuales nos sentimos regocijados y alzamos nuestra voz y cantamos con toda nuestra alegría, con todas nuestras fuerzas, y pasamos a testificar y decimos: tengo un Dios todopoderoso, un Dios que me ha sanado, un Dios que me ha salvado, aleluya. Esas son las aguas dulces, las mismas aguas que estaba atravesando el pueblo de Israel en Éxodo 15, pero inmediatamente un capítulo más y encontramos aguas amargas. Para ser exacto, en el mismo capítulo, hermanos, en el mismo capítulo encontramos aguas amargas. ¿Por qué en el mismo capítulo? Esto nos deja una enseñanza, hermanos, que así nosotros tenemos solamente una vida, y en esta una sola vida que tenemos atravesamos por aguas dulces, que son momentos agradables, momentos de alegría, momentos de regocijo. Pero también en esta una sola vida, en el mismo capítulo de nuestra vida, podemos atravesar por aguas amargas. Podemos llegar a aguas amargas. Y en nuestro desierto son las únicas aguas que hay, no hay más. Estas aguas amargas y aguas dulces que atravesó el pueblo de Israel, hermanos, son dos caminos diferentes, pero muy juntos, ¿se da cuenta? El camino de las aguas dulces es un camino muy diferente al de las aguas amargas, pero sin embargo, están muy juntos, están muy unidos. Por la mañana podemos estar contentos, felices, alegres, y por la noche, sin esperarnos, sin ni siquiera planearnos, sin darnos cuenta, nos llegan problemas. ¿O no le ha pasado? Que por la mañana usted estaba feliz, contento, alegre, pero por la tarde, por la noche, sin usted pensarlo, de repente llega un problema, una dificultad, algo que nos hace caer, algo que nos hace tumbar. Y cuando estamos ahí en el suelo, estamos ahora tristes. ¿Pero por qué? Si en la mañana estaba feliz, si en la mañana estaba alegre. Porque el camino de las aguas dulces y el camino de las aguas saladas, aunque son dos caminos diferentes, suelen estar muy juntos. Por eso el pueblo de Israel atravesó por aguas dulces e inmediatamente en el mismo capítulo llegaron a Mara. ¿Dónde qué había? ¿Dónde qué había? Aguas amargas. Ahora vamos a leer los siguientes versículos 24 y 25. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel? Amén. Vamos a mirar cómo reaccionó el pueblo de Israel y probablemente nos vamos a sentir identificados con la reacción de este pueblo, porque también ha sido nuestra reacción, y no me vaya a decir que no, también ha sido esa nuestra reacción cuando llegamos a Mara, cuando llegamos a aguas amargas, cuando llegamos a momentos difíciles. Dice el verso 24: entonces el pueblo ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Fíjense cómo cuando nosotros igual le atravesamos un momento difícil, nuestra primera reacción como el pueblo de Israel es: ¿qué haremos?
¿Por qué me está pasando esto, Dios? Y a veces hasta reclamamos a Dios. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué me envías este problema? ¿Qué hemos de hacer? Y murmuramos en medio de nuestro problema. Y murmuramos al estar enfrente de las aguas amargas. Y murmuramos al estar atravesando un problema difícil. ¿O no es así? Somos igual que este pueblo de Israel. El verso 25 dice, y Moisés, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová, aleluya. Esta es la primera respuesta o el primer punto que si pudiéramos subrayar, pudiéramos anotar, pudiéramos reflexionar, que nos lleváramos a casa, este primer punto de qué es lo que debemos de hacer cuando atravesamos por aguas amargas. El primer punto que debemos de hacer cuando atravesamos aguas amargas es lo que hizo el siervo de Dios Moisés. Clamó a Jehová. Clamó a Jehová y alzó sus ojos al cielo y dijo, Señor, tú eres el mismo que nos sacaste de Egipto. Tú eres el mismo que abriste el mar rojo. Tú eres el mismo que heriste a Faraón. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito es Dios. Y sin reclamar, debemos de clamar a Jehová. Como cuando nos arrodillamos delante de la presencia de Dios en medio de ese problema y decimos, Señor, estoy atravesando este problema, pero tú eres santo, pero tú eres bendito, pero yo sé que tú puedes ayudarme a resolver este problema en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en cualquier ámbito de mi vida. Yo sé que tú puedes, porque así como me demostraste en el pasado que me ayudaste, ¿recuerda su pasado? ¿Recuerden su pasado cuando Dios lo ayudó en aquella agua amarga que atravesó? ¿O ya no lo recuerda, hermano? ¿Recuerda aquella vez que usted dobló sus rodillas implorando la ayuda de Dios ahí en la calle, ahí donde se encontraba, en el hospital, en su recámara? Porque ni siquiera, hermano, usted tuvo la oportunidad de venir corriendo a este lugar. Ni siquiera se esperó a ese momento. Usted inmediatamente ahí en ese lugar dobló sus rodillas y dijo, Señor, ayúdame. Estoy pasando este problema, estoy pasando esta necesidad. Y si lo recuerda, hermano, déjeme también recordarle que Dios le ayudó, que Dios le sanó, que Dios le resolvió ese problema, que milagrosamente se abrieron esas puertas, que milagrosamente se abrió el mar rojo y pasamos en seco. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros recordamos que el Dios que tenemos es el mismo que resolvió nuestros problemas pasados, entonces eso debe de provocar una confianza en nuestro corazón de saber que el mismo Dios es el que va a resolver el problema que hoy estamos atravesando. Y es el mismo Dios que sabrá ayudarnos cuando estemos atravesando el problema de nuestro tiempo futuro. Porque problemas va a haber en toda la vida. Pero el mismo Dios es el que nos ayuda siempre. Y entonces, hermanos, miramos que el pueblo de Israel murmuró, pero Moisés clamó. ¿Por qué? Porque tenía en mente, hermanos, acabamos de pasar el mar rojo, Señor. Acabamos de ver la grandeza de tu poder. Moisés, al saber el grande poder de Dios y recordar las proezas de Dios en el pasado, él clamó a Jehová. Primer punto que usted y yo debemos de hacer cuando atravesemos por aguas amargas. ¿Clamar a quién? Clamar a Jehová. El bendito sea por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo el versículo, y Jehová le mostró un árbol. Fíjese de qué manera nuestro Señor obró en aquella entonces. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué le pasaron, hermanos? Y las aguas se endulzaron, bendito Dios. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y me llama la atención cómo termina este versículo número 25. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Sí lo tienen ahí? ¿Cómo dice ahí la última parte del versículo? Y allí los probó.
O sea que las aguas amargas son para nuestra prueba. Las aguas amargas son nuestra prueba. Los momentos difíciles, los problemas que hemos atravesado, son las veces que Dios ha querido probarnos. Y lo único que Él ha querido ver es hasta qué punto confiamos en Él. Hasta qué punto depositamos nuestra mayor confianza en Él. Y a veces en esa prueba, hermanos, desistimos y murmuramos. Y fallamos. Lamentablemente fallamos la prueba. Fallamos la prueba cuando murmuramos, fallamos la prueba cuando reclamamos, fallamos la prueba cuando decimos, no sé por qué me está pasando esto, si voy a la iglesia, si aquí, si allá, si yo he hecho esto. Fallamos la prueba, porque el agua amarga es para nuestra prueba. Porque el agua amarga que atravesamos es porque Dios quiere ver cuánto confías en Él, qué tanto confías en Él. Y a pesar de nuestra falla, a pesar de nuestro error, nuestro Dios tiene gran misericordia, que hizo que Moisés tomara un árbol, dice la palabra, y lo arrojara a aquellas aguas, y las aguas que le pasaron se endulzaron. Un milagro de Dios. Pero hermanos, aquí cuando yo veo esto, pudiéramos nosotros pensar en un milagro de Dios como lo que sucedió en el Mar Rojo, ¿no? Si habían aguas amargas, ¿usted no cree que para nuestro Dios hubiese sido posible que Él hubiese hecho que un río de aguas dulces ahí brotara? ¿O que de una roca de repente saliera de la tierra y que de esa roca saliera agua dulce? ¿O que del cielo cayeran tinajas o vasijas o botes de agua dulce? ¿Usted no cree que nuestro Dios hubiese podido haber hecho eso? Claro que sí, de una manera a lo mejor más extraordinaria, más imposible, que digamos, es un milagro de Dios, pero en este caso no. En este caso no. En este caso solo Dios le dijo a Moisés, agarra una rama del árbol, aviéntala a esas aguas, y Moisés lo hizo así. Pareciera tan simple el hecho, agarrar una rama, aventarla allí, echarla ahí sobre esas aguas, y ocurrió el milagro. Esto quiere decir que Dios, hermanos, Dios tiene muchas alternativas para ayudarnos. Y muchas de las veces no van a ser como nosotros pensamos, como nosotros queremos, como nosotros nos imaginamos, sino que va a ser como nuestro Dios quiera y Él lo haga. A veces de la manera más sencilla. Puede parecer algo tan sencillo, pero nuestro Dios lo hace, bendito Dios. Y esto, hermanos, nos enseña que en toda dificultad, en toda adversidad, en todo problema, enfermedad, Dios tiene un camino preparado para traer alivio. En todo problema, dificultad, Dios tiene un camino preparado. ¿Para qué? Para traer alivio. Con esas mismas aguas. Con esas mismas aguas amargas, Dios las tornó en dulces. Ese mismo problema, esa misma aflicción, Dios la puede transformar en gozo, alegría, paz, bondad. Y que el día de mañana nosotros veamos, pero si yo tenía este problema y hoy estoy alegre, porque nuestro Dios cambia lo amargo a lo dulce. Y esto nos tiene que dar confianza, valor para seguir adelante en esta etapa de aguas amargas que estamos atravesando, hermanos. Porque también con el problema, también con la adversidad que estamos atravesando, aunque suene medio difícil para nuestra mente, porque a veces decimos, es que ¿cómo puede que me esté pasando esto? Pero es que Dios nos está probando. ¿O no lo cree así? Es que Dios nos está probando. Y debemos de saber que en esta prueba que estamos atravesando, Dios también ya tiene la salida. Dios también ya tiene la solución. Dios también ya tiene el problema resuelto. Antes de que llegue el problema a nuestra vida, para Dios ya está resuelto. Para Dios
no hay imposibles, como escuchábamos hace un momento en la doctrina. Para Dios no hay imposibles. De una manera extraordinaria o de una manera ordinaria, de algo tan maravilloso, tan ejemplar, tan grande, o algo tan pequeño, tan mínimo, pero Dios lo puede hacer. Pero Dios lo hace, porque tiene un camino preparado para nuestro alivio. Y no es el camino que yo quiera, que a mí se me imagine, que yo a veces hasta queremos aconsejarle a Dios, ¿no es así? Señor, mira, hazle así, Señor, te pido que si tú le haces así, mira, yo le hago así, y si tú me ayudas de esta manera, como que le queremos dar consejos a Dios, cuando Él sabe todas las cosas, cuando Él, antes de que el problema nos llegara, para Él el problema ya está resuelto. Bendito es su santo nombre, hermanos. Miremos un ejemplo claro en la Biblia. Tenemos un ejemplo claro, el ejemplo de José. Génesis 37 nos habla de este varón, de este patriarca de Israel incluso. José vivió en Egipto. ¿Por qué causa? ¿Sabe por qué causa? José, un hijo de Jacob, llegó a Egipto a vivir. Y allá en Egipto, el faraón lo hizo el segundo. Y allá en Egipto, Dios lo hizo poderoso. Y allá en Egipto, Dios lo usó para que por medio de él, su familia, la familia de Jacob, la familia de Israel, pudiera atravesar o pudiera pasar una hambruna que vino por toda la tierra. ¿Gracias a quién? A José. Porque llegó a Egipto. ¿Pero de qué manera llegó a Egipto, hermanos? Llegó a Egipto porque José fue vendido por sus hermanos. José fue envidiado por sus demás hermanos y un día planearon matarlo, pero uno de ellos intercedió por él y dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo. Lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Sus hermanos, sin pensar, sin imaginar que ese acto que ellos estaban haciendo era para su beneficio de un futuro, del día de mañana, de su familia. Pero José es vendido por sus hermanos, José es rechazado por sus hermanos, y ahí miramos en Génesis 37 las aguas amargas ¿de quién? De José. El estar yendo a Egipto vendido, hermanos, él siendo un varón justo, él siendo un varón que su padre lo amaba, no había engaño en él. Y ahí en el camino él hacia Egipto, él hubiese reclamado, él hubiese díchole a Dios, no sé, como a veces nosotros, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llevan a Egipto? Sin en cambio José tuvo que atravesar esa agua amarga, ese problema. Y cuando llegó a Egipto y parecía que todo ya se estaba estabilizando, era esclavo de una casa de un hombre poderoso llamado Potifar. En Génesis capítulo 39 miramos ahora una siguiente fase de aguas amargas de este varón, de José, cuando parecía que ya se estaba volviendo dulces las aguas. La esposa de Potifar lo seduce, sabemos la historia, y José dice, pecaría yo contra mi Dios. Y se apartó y corrió y huyó de aquel lugar. Esto quiere decir, hermanos, que José nunca se apartó de Dios, a pesar del agua amarga que había atravesado. ¿Se da cuenta? Y cuando llega esta siguiente agua amarga, ¿por qué? Porque él es ahora echado a la cárcel por una acusación falsa, supuestamente de la esposa de Potifar. Él ahí en la cárcel estaba atravesando por una agua amarga más. Sin en cambio, él seguía confiando en Dios. Él seguía confiando en Dios. Y gracias a esas aguas amargas, sucedió lo mismo que el pueblo de Israel. Esas aguas amargas se volvieron dulces. En Génesis 41 nos habla de José como el gobernador de Egipto, de José como el segundo del faraón. Esto quiere decir que las aguas amargas de José sirvieron y ayudaron para que se volvieran aguas dulces, para que José llegara al segundo del faraón,
para que José en Egipto tuviese poder, y un poder a tal grado de decirle a sus hermanos el día que lo reconocieron: ve y dile a mi padre y trae a todos mis hermanos, aquí vamos a vivir juntos, aquí no les hará falta pan, ni agua, ni nada, aquí estarán satisfechos. El agua amarga de José sirvió para que aguas dulces vinieran para toda la familia de Jacob. A veces es incomprensible, a veces es medio difícil entender que los problemas, las dificultades que atravesamos son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Los problemas y las dificultades, digan conmigo, son para mi bien. Son para mi bien. Diga, hermano, son para mi bien. Porque va a llegar el momento en que dejarán de ser amargas y se volverán, ¿qué? Se volverán dulces. Ahora también, ¿qué hablar de nuestro Señor Jesucristo? Quien también atravesó por aguas amargas. Nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53, hace una declaración de Él y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si nuestro Maestro fue varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿usted cree que yo podré ser exento de dolores y de quebranto? Si nuestro mismo Maestro nos enseñó a ser varones de dolores y a ser experimentados en quebranto, y nuestro Señor Jesucristo también atravesó por aguas amargas, la mayor de ellas y la mayor de todos los seres humanos se encuentra cuando miramos a Jesús orando en el Getsemaní. ¿Se acuerda de las palabras de nuestro Salvador allí en el Getsemaní? Cuando Él sabía ya lo que se le venía, cuando Él sabía cada azote, cada golpe, la tortura tan cruel que los romanos le iban a cometer, nuestro Señor Jesús sabía el dolor de esos clavos en sus manos y en sus pies, el dolor y la vergüenza de estar ahí desnudo enfrente de todos y que todos blasfemaran contra Él. Nuestro Señor Jesús sabía cuánto dolor iba a atravesar, sabía la amargura de sus aguas que iba a atravesar, y por eso en el Getsemaní Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y aquí encontramos un siguiente punto que podríamos subrayar, destacar o apuntar de cómo atravesar las aguas amargas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tener humildad en el momento de estar atravesando esas aguas amargas y decir: Señor, me duele, Señor, estoy atravesando este problema, estoy herido, estoy angustiado, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y nuestro Señor Jesús atravesó estas aguas amargas. Vayamos a Evangelio según Juan, capítulo 16, y veamos qué es lo que dice a partir del verso 32. Y ahí vamos a encontrar un siguiente punto de qué hacer cuando atravesamos por aguas amargas. Juan 16, 32 dice así: he aquí, la hora viene. ¿Qué hora? La hora del sufrimiento de nuestro Salvador, la hora del martirio de nuestro Salvador, la copa amarga que nuestro Señor iba a beber. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Cuando pasamos estas aguas amargas, literalmente pareciera que estamos solos. Literalmente, físicamente, hermanos, quedamos solos cuando atravesamos por estos problemas amargos, así como nuestro Señor Jesucristo también pasó. Él dijo: va a llegar el momento, la hora es cuando ustedes me dejarán solo, físicamente
nos quedamos solos, al igual que nuestro maestro. Físicamente en ese problema, dificultad, estamos solos. Ahí en la habitación, ahí en nuestro hogar, en medio de un problema, nuestros familiares nos han abandonado, nadie nos ha socorrido y físicamente estamos solos. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos da la siguiente enseñanza de qué hacer cuando atravesamos por esta agua amarga. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es la misma confianza, hermanos, que usted y yo debemos tener cuando atravesemos por estas aguas amargas. Aunque físicamente estemos solos, nosotros, al igual que nuestro Maestro, tenemos que tener la confianza de decir, mas no estoy solo, el Padre está conmigo y ahora Jesucristo está con nosotros, aleluya. Aunque físicamente sí estemos solos, aunque nos hayan abandonado, nos hayan dejado, pero el Padre está conmigo en medio de ese problema, hermano, en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad, adversidad. Debes saber y debes tener la plena confianza que el Padre está contigo, está ahí para ayudarte, está ahí para socorrerte, está ahí a tu lado, aun cuando tú derramas tus lágrimas, ahí está el Padre junto contigo y Jesucristo a nuestro lado. Bendito es Él. Es la confianza que debemos tener cuando atravesamos por aguas amargas. Y después del versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora quiero que usted note, hermanos, de qué manera dijo nuestro Señor Jesús. ¿Acaso Él dijo, en el mundo ya no tendrás aflicciones? En el mundo ya no atravesarás aguas amargas. En el mundo ya no vas a atravesar problemas. ¿Dijo eso nuestro Señor? Vamos a ver qué dice nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Pasaréis por aguas amargas. Pasaréis por problemas, por dificultades, por enfermedades, por llantos y tristezas y quebrantos y dolores. En el mundo tendrás todas estas cosas, pero confiad que el Padre está contigo. Confiad que yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, con esta siguiente expresión, que en las palabras de nuestro Señor Jesús hay infinidad de enseñanza, con esta última expresión que acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos está dando una siguiente clave, un siguiente punto que debemos de tener en cuenta cuando atravesemos por problemas, por aguas amargas. Fíjese cómo dijo nuestro Señor: confiad que yo he vencido. Y pregunto, en este momento, ¿nuestro Señor Jesús ya había sido crucificado? En este punto que estamos leyendo, ¿nuestro Señor Jesús ya había sido crucificado? No. ¿Y qué no nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz? Sí. Sin embargo, nuestro Señor nos da una enseñanza, que Él, a pesar de que aún no era crucificado, Él sabía que ya había vencido. Él sabía que ya había salido victorioso de esa prueba, de ese problema. Él sabía que Él ya había salido de esa agua amarga, de ese trago amargo. Y es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo hoy. Cuando pases por esos problemas, por esa agua amarga, tú debes tener la confianza en decir: yo he vencido este problema, he vencido esta aflicción, he vencido esta dificultad. Aunque esté la enfermedad ahí, hermano, aunque esté el problema ahí, aunque nuestro llanto y tristeza esté ahí, pero nosotros, al igual que nuestro Señor Jesús, tener la confianza: ya he vencido, ya he vencido, ya he vencido. ¿Por quién? Por medio de aquel que venció.
Por medio de aquel que venció en la cruz, nosotros hoy somos victoriosos, nosotros hoy somos vencedores. Y así debe de estar nuestra confianza en el problema, hermanos. El saber que esta enfermedad, que este problema, ya lo he vencido en el nombre de Jesucristo. Ya lo he vencido por aquel que venció en la cruz del Calvario. Bendito es Él. Nos dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en aguas amargas, aunque ande en problemas, dificultades, no temeré mal alguno. Porque tú que venciste, porque tú que vives, porque tú que reinas, porque tú que eres todopoderoso, estás conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el mundo, porque Él está conmigo, porque Él está por mí y Él nos defiende, Él nos ayuda. Él, hermanos, Él convirtió el agua amarga a agua dulce. Lo miramos con José. Por medio de su agua amarga que él atravesó, vino agua dulce para toda su familia, para la familia de Israel. Y lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. A través del agua amarga que él atravesó, hoy nosotros podemos gozar de agua dulce, de agua rica, de agua llena de bendición, por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Bendito es Él. Entonces notemos, hermanos, que nuestra agua salada, nuestra agua amarga, se convertirá en agua dulce. Va a llegar el momento en el que esta agua amarga se convertirá en agua dulce, hermanos. Ahora, el salmo que leíamos al principio en la lectura alternada, el Salmo 84, verso 6, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, estas aguas amargas. Porque las aguas amargas también pueden ser saladas. ¿Usted podría tomar agua del mar? No, ¿verdad? Agua de un río sí, porque son dulces. Pero agua del mar no, porque son saladas. Dígame usted, hermano, ¿cómo nosotros sacamos aguas saladas? ¿De qué manera? Una de las maneras en que nuestro cuerpo expulsa aguas saladas. Con el sudor, sí. ¿Con qué más? Con el llanto, exactamente. Con las lágrimas. Las aguas amargas son nuestras lágrimas. Son aguas saladas. Aguas amargas que salen de nuestros ojos por estar atravesando nuestro desierto. Y como no hay más aguas en nuestro desierto, tenemos que atravesar por estas aguas saladas. Y son esas lágrimas que salen de tus ojos, hermano, hermana. Son esas lágrimas, las aguas amargas que tenemos que atravesar. Imposible, hermanos, imposible llorar, imposible quebrarnos en llanto. Es imposible, hermanos. Aún por muy hombre que uno parezca, por un muy hombre que uno sea, los hombres también lloran, los hombres también caen quebranto, los hombres también a lo mejor a solas, en intimidad, por pena o lo que sea, pero los hombres también hemos atravesado un valle de lágrimas, un valle de aguas amargas, a lo mejor donde nadie nos ve, pero Jesucristo sí nos ve, y Jesucristo está con nosotros, y Él está ahí para ayudarnos. Y dice la palabra de Dios que también hay ángeles que llevan todas esas lágrimas que caen de nuestros ojos hasta el cielo y la presentan a aquel que está en el trono y le dicen: aquí están las lágrimas de tu hijo, de tu hija. Y nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros al mirar esas preciosas lágrimas, esas aguas saladas
Esas aguas amargas, hermano, hermana, no se quedan aquí en la tierra. Esas aguas amargas llegan hasta los cielos, para que aquel que está en el cielo las convierta en agua dulce, en agua llena de bendición, en lluvia de alegría y de abundancia. Pero para eso tenemos que atravesar el valle de las lágrimas. Para eso es necesario atravesar las aguas amargas. Aunque parezca difícil, aunque parezca incomprensible, el que el día de hoy yo me levante en este lugar y le diga: hermano, hermana, el camino del cristiano no es color de rosa, no es alegría total, no es pare de sufrir. El camino del cristiano tiene lágrimas, tiene aguas amargas, tiene aguas saladas. El camino del cristiano tiene momentos donde vas a sentir quebranto, dolor, aflicción, y donde vas a voltear al cielo y le vas a decir: ¿dónde estás, oh Dios? Mira cuando clamo, respóndeme, oh Jehová. ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo contestarás esta petición? Pero lo importante aquí es tener en cuenta que pronto, ya sea pronto o largo, esas lágrimas van a pasar y se convertirán en alegría. El llanto se convertirá en danza, la tristeza se convertirá en alegría. Bendito es Dios. Tarde en tiempo, o sea pronto, pero mi Señor me prometió que va a contestar. Aunque tarden años, o sea mañana, pero estas lágrimas el día de mañana dejarán de ser. Aunque tarde, o sea mañana, estas aguas amargas se convertirán en dulces. Tus aguas amargas se convertirán en dulces. Mientras estamos aquí en esta tierra, hermanos, hay que llorar. Mientras estamos aquí en esta tierra, tendremos quebranto, dolor, aflicción, sí. Pero es para que nosotros doblemos nuestras rodillas aquí en este lugar y le digamos a aquel que está en el cielo: Señor, mira mi aflicción, respóndeme, porque tú que estás en el cielo has prometido regresar por nosotros. Y vayamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Apocalipsis, capítulo 21 en adelante. Capítulo 21, verso 4 en adelante. Y nos ponemos de pie y le damos lectura a estos últimos versículos, sabiendo, hermanos, que estas aguas amargas pronto terminarán, pronto terminarán. ¿Lo cree así? Estas aguas amargas pronto terminarán. El Señor lo ha prometido. Y lo miramos en Apocalipsis 21, verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra enfermedad, nuestro problema, su problema en su matrimonio, en su familia, en su vida, con sus hijos, en este momento habrán pasado, y aquel que está en el cielo va a limpiar esas lágrimas con esas preciosas manos. Con esas preciosas manos va a limpiar esas lágrimas de todos ellos que hoy lloran, que hoy le piden a Dios, que hoy se quebrantan, que hoy pasan dolores. El Señor, experimentado en quebranto, el varón de dolores que está en el cielo, limpiará esas lágrimas con esos dedos hermosos, y estas cosas habrán pasado, porque en aquel lugar ya no más habrá llanto, ya no más habrá tristeza, ya no más habrá aflicción. El problema que tienes allá en el cielo ya no más va a existir. Bendito es Él, porque dice la palabra de Dios: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son que
Estas palabras son fieles. Él es el amén, Él es el verdadero. Si Él dijo que te va a ayudar, si Él dijo que te va a contestar, Él es verdadero, Él es fiel, Él lo va a contestar, porque Él también dijo, hecho está, cumplido está, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua. ¿De agua qué? De agua de vida, de agua de vida. Al que tuviere sed. Se acabaron las aguas amargas, bendito Dios. Se acabaron los problemas, las dificultades. Al que tuviere sed, venga, venga al que tenga sed. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Al que tenga sed, venga, que yo le daré agua de vida, agua dulce, agua que sacia, lluvia de bendición. ¿Usted tiene sed? Yo tengo sed de esa agua. Yo quiero de esa agua. Estoy pasando por aguas amargas, pero pronto se convertirán en dulces. Y si no es aquí en la tierra, allá en el cielo serán hechas. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos y le decimos, Señor, pongo en tus manos este problema. Pongo en tus manos esta enfermedad, esta dificultad, esta aflicción. Tú has prometido que vas a contestar, Señor. Tú has prometido que vendrás a ayudarnos, que vendrás a salvarnos. Tú has prometido que restaurarás mi matrimonio, mi familia. Tú has prometido que ayudarás a mis hijos, que los sacarás de rebeldía, que les darás un nuevo corazón. Tú has prometido, Señor, que este problema pronto dejará de ser. Oremos en el nombre de Jesús, que aquí está el que es fiel y verdadero y que nos dará aguas de vida. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, y sálvame. De la tormenta cruel que a mi vida está acechando. Escóndeme de los duros vientos que me estremecen y toma mi mano para que no perezca, porque tú eres la roca de mi fortaleza. Dios mío, cúbreme de la mano del enemigo, porque en ti, oh Señor, yo he puesto mi esperanza, y sé que no permitirás que mi alma caiga. Escucha mi plegaria, Señor, yo te lo ruego. Yo te lo ruego. Líbrame de todo lo que se interponga. Las olas empiezan ya a acecharme, pero recuerdo, Señor, que tú eres más grande, porque tú eres la roca de mi fortaleza. Dios mío, cúbreme de la mano del enemigo, porque en ti, oh Señor, yo he puesto mi esperanza, y sé que no permitirás que mi alma caiga. Si tomas mi mano, Señor, yo venceré, porque contigo no temeré de cosa alguna. El daño que quiera hacerme, el
estarás conmigo, porque tú eres la roca de mi fortaleza. Dios mío, cúbreme de la mano del enemigo, porque en ti, oh Señor, yo he puesto mi esperanza, y sé que no permitirás que mi alma